Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a empezar conociendo una vivienda construida en la ciudad de Paraná, una vivienda de pasillo que resuelve muy bien todo el planteo en solo 100 metros cuadrados. Realmente vale la pena conocer porque es una vivienda con grandes terminaciones estéticas en lugares reducidos. También vamos a charlar sobre lo que tiene que ver con la irrupción de la arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe, con el arquitecto Luis Müller, quien escribió un libro sobre el tema, y cómo en la década del 30 y 40 se empezaron a ver edificios que cambiaban la lógica de cómo se venía construyendo la arquitectura, tanto pública como privada en la ciudad de Santa Fe. Y también recorreremos en lo que tiene que ver con el patrimonio, la historia del Cine Teatro Victoria con la historiadora Ana María Balbi. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Y en esta primera parte de Proyectar vamos a conocer con la arquitecta Dominique Dalava una vivienda que es una vivienda de pasillo en la ciudad de Paraná. Y uno a veces piensa en una vivienda de pasillo como algo de menor jerarquía, quizás por no contar con esa relación directa con la calle, pero realmente que está muy bien solucionado en lo que es el proyecto, y vemos que es una vivienda no solo de categoría y de calidad en todas sus terminaciones, sino también en los conceptos arquitectónicos de luminosidad y cómo están configurados los espacios y resueltos en pocos metros cuadrados a lo que era la verdadera demanda. Bueno, esta es una vivienda de unos 100 metros cuadrados para una pareja joven, con la particularidad que es una casa de pasillo, con los espacios exteriores bastante reducidos. Cuando mis clientes me convocaron ya estaba construida la cáscara de la casa, es decir, las mamposterías, la losa de la planta alta y el techo, la estructura metálica. Entonces, bueno, lo que por un lado hicimos fue trabajar todo el interiorismo de cada uno de los espacios y después en el exterior definir un poco lo que iba a ser el lenguaje de la fachada y con qué materiales íbamos a jugar. Ya que estaban definidos los volúmenes, apuntamos a jugar con eso, con el tema de los materiales afuera. Bueno, en planta baja se planteó como una planta baja integrada. En una misma línea tenemos lo que es la cocina y el lavadero, con lo cual apuntamos a que se vea todo, se lea en conjunto, utilizando el mismo material para las alacenas, bajo mesada, las mesadas también, todo en melamina símil madera y con el revestimiento, los subway en color blanco biselados, para que se lea todo como si fuera una misma cosa, integrada, digamos. Después en el comedor, bueno, se planteó también los mismos tonos, la misma paleta de colores, y en el living jugamos con un mural como para descontracturar un poco, que también llama mucho la atención. Bueno, después otro desafío que tuvimos fue el toilet, que era bastante pequeño, entonces ahí apuntamos a jugar con un revestimiento de calcáreos en distinta gama de colores grises, para que no pase desapercibido ese espacio también. Bueno, el baño estaba planteado por debajo de la escalera, por eso es bastante reducido, entonces no queríamos dejar de aprovecharlo, pero a la vez que es un espacio también en el cual también se ve el diseño. En el otro espacio que quedaba por debajo de la escalera también se ganó en lugar de guardado, que siempre viene bien a la hora de mantener el orden.
Y ya recorrimos la planta baja de esta vivienda, ahora vamos a conocer cómo es la disposición de la planta alta, tanto de la habitación principal, la oficina, la otra habitación y también el balcón, que tiene como coronamiento de todo el funcionamiento de la planta alta. La planta alta tiene dos dormitorios, uno que es el dormitorio principal y el otro que va a ser el futuro vestidor. Y bueno, también en lo que es la escalera que conduce hacia la planta alta, se implementaron huellas de madera para darle otra calidez y se amplió el paño fijo de esa ventana para que pueda ingresar mayor luz natural. Y en cuanto al baño y el antebaño se plantearon más despojados, siguiendo con la gama de colores que trabajamos en la casa y utilizando porcelanato símil madera y combinándolo con gris y blanco, pero bien neutro. Y bueno, en el dormitorio principal se implementó un placar también con espejos que le den otra amplitud al dormitorio porque era bastante reducido también. Jugamos con las luminarias de un sector de la cama, poner luminarias que salgan desde el cielo raso. Y bueno, se planteó todo un rack de televisión con una puerta corrediza tipo galponera, como para darle un toque más canchero al espacio. Y también con unas mesitas de luz en composé con el placar y todo un respaldo de cama que también ayuda a formar un poco más el espacio. Tiene un balcón en el cual tiene mucho ingreso de luz natural y también se planteó una barra desayunadora ahí como para plantear algo diferente que se puede utilizar como un espacio más. Y ahora nos vamos a detener en los materiales elegidos, que terminan de darle la configuración final a los ambientes, no solo por los colores y las texturas, sino también por la combinación de todos estos. Algo que fue parte del proyecto desde un principio. Se esmeraron tanto la arquitecta como la propia cliente en configurar todos los espacios y en dedicarle tiempo en pensar la ambientación de cada rincón. Vamos a ver los materiales elegidos tanto en el interior como también en la fachada, que pese a ser un departamento de pasillo, tiene su importancia y ahora vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto a los materiales, nos basamos todo en una misma gama de colores, siempre la madera, el tono madera siempre muy presente para darle calidez a los ambientes, también los cortinados, para jugar también con las texturas y el ingreso de luz natural, lo que es el porcelanato de los pisos, todos simulan ser cementualizado, entonces es un neutro que nos permite jugar con distintos colores con el resto del diseño. En cuanto a la fachada, ya estaban planteados los volúmenes. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con toda la mampostería, que ya era de ladrillo hueco, entonces apostamos a jugar con los materiales. En el volumen más saliente, lo que hicimos fue colocar un revestimiento de placas de siding, que son de fibrocemento, un material bastante novedoso que yo por lo menos nunca lo había utilizado, que simula ser madera, pero a la vez no necesita ese mantenimiento tan tedioso que nos lleva la madera. Lo pintamos del color madera como para potenciar, digamos, ese efecto. Y después con el resto de las paredes aplicamos revestimiento plástico proyectable. Y después el vano que daba hacia ese patio, digamos, hacia el de la fachada, lo ampliamos al máximo para poder tener un ventanal más importante que ingrese más luz natural. Y la puerta de ingreso era del abuelo de mi clienta, que ella la restauró y la colocamos como puerta principal. Y ahora nos vamos a detener en el aporte de los patios, que recordemos, es una vivienda de solo 100 metros cuadrados en 2 plantas, en muy poco lugar, en muy poco espacio. Los patios, pese a no ser grandes, tienen una importancia fundamental. Bueno, eso fue muy importante ya que nos permitió jugar con el ingreso de luz natural, inclusive en el patio de atrás está previsto después el día de mañana poner un asador, cosa que sea un espacio más que se pueda aprovechar no solo para que ingrese luz natural, que a pesar de ser muy estrecho
pueda cumplir también otro tipo de funciones. Lo importante en los patios era que el verde sea el principal punto de atracción. En una pared donde pusimos el cuadro en chapa calada con el nombre de la casa de Alma Mía, ya se plantaron enredaderas, cosa de que se cubra toda esa pared con verde, que le haga un fondo, con todo una tira LED por detrás que de noche se destaca bien, pero más bien todo césped y unos azareros bajos, cosa de que no reduzca un poco el espacio, ¿no? Y en el patio de atrás jugamos con macetas, con arecas, para darle un poco más de volumen al verde de ese sector. Y le preguntábamos a Dominique Dalava en relación al proceso de obra. ¿Cuánto tiempo de obra llevó justamente esta vivienda? ¿Y cómo es el desafío de construir en un pulmón de manzana, que para lo que es la logística, el ingreso de los materiales y demás cuestiones, también terminan siendo algo que impacta mucho durante la obra? Y más o menos nos llevó un año el proceso, considerando que tuvimos la pandemia de por medio, entonces hubo ciertos momentos que no se pudo avanzar del todo, pero un año en todo lo que es el interiorismo y toda la obra en sí. La fuimos planeando en etapas a medida que iban pudiendo realizar la inversión, se iban proyectando los distintos pasos a seguir, como para organizarnos un poco, y después dejamos para lo último todo el interiorismo, pero sí ya habiendo definido previamente todo lo que era el mobiliario de cocina, lavadero y en los baños también. Digamos, lo particular de la obra era que es una casa de pasillo con todos los inconvenientes que eso trae aparejado, es decir, del acarreo de materiales, el ingreso accesible que para entrar a aberturas, mobiliario y demás, que fue bastante complicado. Pero lo bueno es que se logró un buen resultado a pesar de ese tipo de complicaciones y nada, está bueno transmitir la idea que no porque es una casa de pasillo tiene que tener ciertas limitaciones, sino que en este caso pudimos tener buenos resultados a pesar de eso, digamos, apuntando siempre al diseño y a revalorizar lo existente, tratar de ponerlo bueno en valor, destacar, jugar con los materiales y demás para que quede también un espacio vistoso, una casa moderna, acogedora a la vez y poder aprovechar al máximo el ingreso de luz natural que tenemos. Consultamos a la arquitecta Dalava en relación al nombre del lugar, porque justamente también esta vivienda se destaca por el patio que tiene en su fachada, contar con un nombre, Alma Mía. Le consultamos a la arquitecta el porqué de esta decisión. Yo siempre pongo un nombre a mis obras, me gusta diferenciarlas con un nombre especial, más allá de que por ahí se le suele poner mucho las iniciales de los clientes o demás. Siempre trato de poner un nombre que nada que ver, que a mí me resulte más emotivo. Y bueno, en este caso, como la vivienda la había empezado a construir el padre de mi clienta, me parece que esa esencia de la casa tenía que seguir estando, entonces por eso es que le puse Alma Mía, porque para ellos es muy significativo el tema de que él mismo con sus propias manos fue el que fue haciendo mucho de esta casa, entonces bueno, para hacer referencia a eso. Y dejamos este tema de lado, hacemos la primer pausa en el Proyectar de hoy y ya nos vamos hasta la ciudad de Santa Fe para conocer la irrupción de la arquitectura moderna en esa ciudad en la década del 30. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar.
Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a hablar de la arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe y vamos a dialogar con el arquitecto Luis Müller, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, donde editó un libro, Müller, en relación a esta irrupción de la arquitectura moderna a partir de la década del 30, puntualmente en el diseño 1935-1945. Allí se hace presente la arquitectura moderna en la ciudad que viene a romper con las formas en las que se construía y básicamente ingresa la arquitectura en las construcciones de edificios públicos. Y luego vamos a ver más adelante en la nota que también se traslada a ciertas viviendas privadas. Le consultamos al arquitecto Luis Müller cómo es la irrupción de este tipo de arquitectura. La arquitectura moderna en la ciudad tiene podríamos decir, un desarrollo muy, podríamos ubicarlo en una década prácticamente, entre 1935 y 1945 aproximadamente, un desarrollo muy notable. Se da el inicio con algunas residencias particulares y con dos escuelas que están en la zona sur de la ciudad, la escuela, bueno, una en la zona sur, la escuela Cristóbal Colón, y otra en el oeste, la escuela Vicente López y Planes, que introducen un nuevo lenguaje para la arquitectura pública del Estado provincial durante la gobernación del doctor Luciano Molina. Es una arquitectura que prescinde de toda la tradición estética de la historia de la arquitectura para instalar un lenguaje desprovisto de ornamentos, de superficies limpias, sin molduraje, de mayor apertura y sobre todo de una diferenciación en la organización espacial, que va a prescindir de los ejes de simetría, va a ser una organización espacial más abierta, más dinámica, y en su volumetría va a ser una arquitectura que va a referir generalmente a las geometrías puras, volúmenes puros, y como estamos viendo aquí frente al edificio del Ministerio de Agricultura, de marcada geometrización. La arquitectura moderna en la ciudad va a tener un fuerte impulso por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Esa es una característica que no es privativa de la ciudad de Santa Fe, sino que a partir de la década del 30 podríamos decir que los estados nacionales, provinciales, cobran protagonismo en el sostenimiento de estas nuevas arquitecturas y su difusión en distintos países de América Latina, en México, en Brasil, en Argentina. Los estados asumen, y bueno, Uruguay, distintas naciones que adoptan esta nueva arquitectura como un modo de establecer una imagen de progreso, de eficiencia, de tecnología, de transparencia, cuestiones que se van a traducir simbólicamente
como un lenguaje, independientemente del color político de los gobiernos que se asuman. Y el Ministerio de Producción, el hoy Ministerio de Producción, porque no nació con ese nombre ni ese rango de ministerio, termina siendo un ícono de este tipo de arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe, por varias cuestiones que ahora va a detallar el arquitecto Müller. Pero ya decíamos recién, se encuentra primero en edificios públicos y este edificio termina siendo un claro ejemplo de este tipo de arquitectura. Este edificio que estamos viendo en Boulevard Pellegrini y Urquiza en Santa Fe está proyectado por dos arquitectos, Salvador Bertuzzi y Carlo Navratil, que son los autores de estas dos escuelas que mencioné antes como un origen de la fuerte presencia de la arquitectura moderna en la ciudad. La cuestión es que Navratil y Bertuzzi habían construido estas escuelas en la gobernación de Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista. Este edificio fue construido durante la gestión de Manuel María de Iriondo, del Partido Conservador. O sea, hay una diferenciación en las, podríamos decir, en las tendencias ideológicas, y sin embargo ambas administraciones recurren a este mismo tipo de arquitectura para expresar estas ideas que, como repito, están vinculadas al progreso, la racionalidad, la eficiencia. Y le consultamos al arquitecto Müller cuáles son las marcas que tenemos que ver para detectar justamente la arquitectura moderna en lo que hoy es el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. Como podemos apreciar en este edificio, encontramos una fuerte volumetría, una geometrización rotunda, digamos decir, ese volumen cúbico prácticamente del ángulo que hace de rótula en la esquina hacia el bulevar y hacia el lateral de Avenida Urquiza está marcando una fuerte presencia del Estado provincial a partir de la inscripción del mapa de la provincia, labrado en el mármol travertino. O sea, un edificio que transmite una fuerte presencia de la arquitectura pública, de un gobierno provincial que instala aquí un instituto de experimentación y de investigación. O sea, vamos a reconocer que antes que ministerio, en la organización del gobierno provincial, el edificio nace para albergar un instituto de experimentación e investigación de fomento agrícola ganadero, que había sido precisamente fundado en términos, digamos, de organización dentro de la estructura de gobierno por la gestión de Luciano Molina. O sea, la gestión de Iriondo toma una gestión anterior para impulsarla y promoverla aún más, dotándola de un edificio que carecía. Este instituto estaba originalmente en una casa alquilada. Y construye semejante apuesta por la arquitectura moderna en un lugar muy visible sobre el bulevar, que era ya y sigue siendo, por supuesto, el paseo más característico de la ciudad. Cómo se expresa, por ejemplo, con la monumentalidad de la esquina, pero la escala adecuada a una recepción ya más a escala humana en el ingreso. Vemos cómo se
despliegan los volúmenes puros hacia un lado y hacia el otro con simplemente líneas geométricas. No tenemos aquí ornamentación, no tenemos referencias a la historia de la arquitectura que, digamos, desde el siglo XIX había apelado a recursos estilísticos. De este modo, una arquitectura blanca en su mayor superficie de revoques lisos y con el uso de materiales nobles, como podemos apreciar en el mármol travertino de la fachada. Y luego, ingresando al hall principal, realmente la nitidez y claridad con que se expresa ese hall dinámico, que presenta una escalera en primer plano, con unos detalles realmente exquisitos en la metalurgia de la baranda, de una confección muy lograda, extraordinaria en su confección y respaldada por un plano vidriado enorme, algo inusual en un plano vidriado que tampoco tiene imágenes, es solo luz, ¿no es cierto? Y esa transparencia, esa iluminación, ese ambiente despejado, claro, nítido, también es muy propio de la arquitectura moderna, que va también a ser referenciada digamos, por las viviendas particulares. Y más adelante vamos a seguir dialogando con el arquitecto Müller en relación a cómo esta arquitectura moderna se trasladó también a las viviendas privadas, sobre todo a ciertas viviendas de esa época que se construyeron en el Boulevard Pellegrini y en el Boulevard Gálvez. En el próximo bloque vamos a ir recorriendo todas esas historias, pero ahora hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos con más Proyectar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar y vamos a seguir hablando de patrimonio, pero ahora en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, con la profesora Ana María Balbi, profesora de Historia y autor de un libro que resume la historia del Cine Teatro Victoria. Vamos a conocer este edificio que tiene sus orígenes en la mitad del siglo XIX, pero que se termina de construir tal como lo conocemos hoy en la década del 30, con un constructor que dejó muchísimas construcciones de jerarquía, no solo en la ciudad de Victoria, sino también en Nogoyá, en Diamante. Realmente que la obra de Ángel Balbi es bastante variada en toda la región y sobre todo en esta época de la década del 30. La profesora Ana María Balbi nos va a contar cuáles son los orígenes del Cine Teatro Victoria. Si nosotros nos remontamos a los orígenes del Cine Teatro Victoria, tenemos que ubicarnos a mediados del siglo XIX. Allí el inmigrante liguro Fortunato Ferro es quien inicia el primitivo teatro. Inclusive hay una carta que él remite en su momento al gobernador Urquiza, donde le solicita la autorización para construir, porque él había destinado un terreno de su propiedad para teatro, pero por el momento lo tenía cubierto por un toldo. Entonces las noches frías de invierno era prácticamente imposible desarrollar las funciones. Bueno, esta carta, como decía, de 1860, tiene como respuesta inmediata un decreto de Urquiza donde lo autoriza a construir el teatro y se compromete incluso a ayudarlo en la empresa.
A partir de allí entonces comienza la historia de lo que fue el Teatro Victoria durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, administrado por Fortunato Ferro, luego se asocia con su yerno Enrique Pablo Truco, y ambos tienen un gran centro recreativo en realidad. En esas épocas hemos visto el paso de importantes compañías teatrales, de zarzuela, concertistas, la presentación de elencos teatrales y también se comienza a dar cine en el primitivo teatro. Estamos hablando del cine mudo. Aquel primitivo teatro era fundamentalmente hecho con madera, tenía palcos, pero todo con un esquema, digamos, y un material fundamentalmente donde se privilegiaba el tema de la madera, pero el plano, la ubicación es esta donde nos encontramos hoy. Y hacia 1929-30, como sabemos, hay una tremenda crisis internacional que golpea fuertemente el país, y en ese marco es que se desprenden de este centro y sale a remate el teatro. Allí es comprado por la señora Firpo de Rellardo y sus hijos, entre ellos está Juan Bautista, que es muy importante como pionero cinematográfico y teatral, y ellos deciden no solo la adquisición, sino la remodelación de la antigua sala. Y allí es donde aparece la empresa constructora de Ángel Balbi, que lleva a cabo la remodelación solicitada por sus nuevos dueños. Este teatro o esta sala que vemos en este momento es el resultado de aquella remodelación, en donde no van a escatimar esfuerzos en el sentido no solamente de contratar la empresa, ¿no es cierto?, tan reconocida de Ángel Balbi, sino también todos aquellos especialistas o ebanistas o electricistas, es decir, aquellos que estaban como mejor preparados en la materia como para brindar una sala de excelencia. Los trabajos se realizan según lo previsto y en octubre de 1932 se reinaugura la sala. Un detalle interesante que a mí por lo menos me causó así como mucha empatía y simpatía es que los nuevos dueños hacen una especie de consulta popular para ver qué nombre debería tener la nueva sala. Y bueno, hay un sinnúmero de posibilidades, pero la mayoría vota por el antiguo nombre, Teatro Victoria, porque lo remitía seguro a la tradición, a sus recuerdos más queridos, ¿no? Lo que sí, apenas se reabre la sala, comienza la actividad teatral y la cinematográfica. Este lugar, este edificio emblemático para la vida cultural y social de la ciudad de Victoria ha pasado por distintas manos a lo largo de toda su historia, pero siempre tuvo el impulso del sector privado y siempre tuvo muy involucrada a toda la sociedad. Vamos a recorrer con el paso de las décadas cómo fue la vida institucional de este lugar y cómo finalmente volvió a la comunidad. En esa etapa, en esa larga etapa en que perteneció a particulares, también fue un espacio abierto a inquietudes de la localidad. Esa es una constante con respecto a la historia de este lugar, porque en Victoria siempre hubo elencos de cantantes, de músicos, de actores y actrices que amaban, digamos, todo lo que tenía que ver la manifestación artística, también academias. Bueno, todos ellos tuvieron su lugar en el Victoria, todos ellos se presentaron en algún momento en este escenario. Sale a remate judicial la sala nuevamente y allí pasa algo que no es para nada común. Un grupo de vecinos de Victoria la adquieren, solo para salvarla, no la explotan comercialmente. Pocos años después comienza una nueva etapa de cine con el nuevo Cine Victoria, durante las décadas del 70, del 80, luego en esa etapa el cine vuelve a entrar como una especie de cono de sombra, digamos, se deja de dar cine y pasa a ser alquilado el auditorio municipal, siempre perteneciendo a este grupo de vecinos que hablé hace un ratito. Pero hacia 1992 ellos ya deciden vender el bien y allí aparece el centro comercial que lo adquiere. Va a ser su sede social, su lugar de reunión, de asamblea, pero también sigue siendo un espacio abierto a las expresiones artísticas y esporádicamente también se va a dar cine. Esto a lo que vos hacías referencia y se inicia hacia el 2006-2007 cuando la comunidad toma conocimiento de que la sala podía llegar a ser vendida
ante la inminente posibilidad de un remate, de un nuevo remate. Es allí donde la ciudadanía de Victoria se moviliza, forma una comisión autoconvocada que se llamó Unidos por un Sueño, Salvemos el Cine Teatro Victoria, y propone una serie de actividades y de tareas para tratar de salvar este bien. Una de ellas fue un petitorio al que la comunidad se volcó, los comerciantes apoyaron y se juntaron muchísimas firmas, y en ese petitorio, ¿qué es lo que se solicitaba? Que las autoridades adquirieran la sala y la convirtieran en un centro cultural. Y ahora nos vamos a detener en la puesta en valor que tuvo este edificio en el año 2013-2014, un proceso de reformas que realmente impactó mucho en todas las tecnologías y en cómo quedó configurada su sala principal, donde realmente se incorporaron cuestiones muy necesarias para los tiempos que corren. En 2013-2014 se hace la puesta en valor. Esto que vemos, la sala como la vemos hoy, magnífica, impecable, tiene que ver con esa recuperación que se hizo específicamente en esos años. Y esto va de la mano, en forma paralela, con lo que es la recuperación de la actividad cultural, de la vida cultural que siempre había tenido este lugar. La fachada tiene que ver con la época en que se hizo la intervención, porque en realidad a la sala no se accedía por el lugar donde hoy es la fachada. Si nosotros vemos fotos antiguas, en realidad en ese lugar estaban las clásicas ventanas con reja que vemos en muchas casas antiguas y preciosas de la ciudad. Y el acceso era más bien por un costado. Primero era desde lo que era el centro recreativo, desde un ángulo, y luego fue por otro. Esa fachada se construyó y se inaugura en 1947. Entonces tiene que ver tipológicamente quizás con un perfil de la época, pero no tiene demasiado que ver con esto que estamos hablando de la historia y con la sala en sí, digamos. Tiene otro estilo sin duda, es diferente. Y la historia de este lugar, de este edificio cultural, tuvo distintos embates con el paso del tiempo y distintas luchas que la propia ciudad encaró para recuperar este cine. Esta historia fue reflejada en una mítica película de la década del 90 en la que el cine nacional rescata como ejemplo la lucha de una sociedad por mantener abierta su sala de teatro. Es la historia del Dedo en la Llaga, que se filmó justamente en la ciudad de Victoria y que rescata desde la ficción un caso similar de la historia que vivió este cine. Fue en el año 1995-96, estamos promediando la década del 90, los 90 y toda su particularidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, económico, social, bueno, y en ese momento formaba parte de lo que era la sede del centro comercial y fue elegida como locación para una escena emblemática, porque claro, en la película la sala está abandonada por completo y el profesor y los chicos la quieren recuperar junto a estos actores españoles para hacer una obra de teatro como que interpelaba al poder, digamos, la obra, ¿no? Desde el punto de vista de la memoria colectiva, la filmación de esa primera película marcó un momento importante, porque es como que nos hizo reflexionar a muchos sobre lo que teníamos y sobre la necesidad de ver qué recursos nosotros movilizar para ponerlo en valor y para que realmente recuperar el rol que había tenido. Hacemos una pausa y en el bloque siguiente seguimos recorriendo la arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe. Pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos.
Último bloque en el Proyectar de hoy y volvemos a hablar con el arquitecto Müller en relación a la arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe, a su irrupción. El autor del libro justamente que habla de la arquitectura moderna nos va a contar cómo este tipo de arquitectura se trasladó desde el ámbito público a la esfera privada y qué tienen en común esta serie de viviendas que incorporaron conceptos de la arquitectura moderna en sus proyectos. ¿Qué tenemos que ver cuando miramos todas estas viviendas modernas que están ubicadas en el Boulevard Gálvez y Pellegrini de la ciudad de Santa Fe? Nosotros en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, hace ya varios años, hicimos un estudio sobre este tipo de arquitectura que convive. Simultáneamente se producen también otras arquitecturas, digamos, muy próximo aquí, también sobre el Boulevard, se estaba construyendo en esta década, en este periodo, se estaba construyendo el rectorado y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, en otro lenguaje, apelando más a las tradiciones de la arquitectura. Pero esta arquitectura moderna va a ser adoptada por las clases, podríamos decir, medias altas, profesionales, comerciantes, que adoptan este tipo de arquitectura por diversos motivos. Yo creo que uno de los principales motivos es despegarse de las arquitecturas de las generaciones anteriores, implantándose como una nueva generación que aspira a diferenciarse, aspira a representarse, porque no olvidemos que la arquitectura también simbólicamente comunica, expresa valores, expresa una manera de posicionarse, digamos, en la sociedad, y podemos ver a lo largo del trayecto del Boulevard, sobre todo en el tramo Boulevard Gálvez, una cantidad de residencias que hacen uso de esta arquitectura, o de este lenguaje arquitectónico, a distintas familias, familia Lupotti, familia Barone, Bruno, Samper, nombres que tienen que ver, por ejemplo, Samper era una familia dedicada a la explotación de la cinematografía. Y en Boulevard y Rivadavia construye un edificio realmente notable porque es un terreno en una esquinita, un triángulo muy delgadito, es un edificio para rentas, zona de planta baja con comercios, también es otro programa de la arquitectura que utiliza la arquitectura moderna, comercio en planta baja y departamento de alquiler en planta alta. Y el arquitecto Luis Müller nos va a contar ahora qué marcas se ven en esta vivienda que claramente son un reflejo de arquitectura moderna. Por ejemplo, bueno, el uso de la geometría pura. En ese caso podemos ver ventanas en forma de círculo, o sea, como ojo de buey. En este tipo de arquitectura había notables referencias a la arquitectura naval, podríamos decir, ¿no? Es la era de los transatlánticos, la era de una industria mecánica también muy importante, y en ese caso, en el edificio de Samper, podemos apreciar estos detalles en las barandas metálicas, hechas con caños industriales, ¿cierto? Y por supuesto superficies lisas, aberturas geométricas, una marcada, en este caso así, horizontalidad en las líneas. Son detalles que se pueden, podríamos decir, ir rastreando a lo largo de estas construcciones como digamos, el arribo de un nuevo lenguaje de la arquitectura en la ciudad que transforma la imagen urbana en poco tiempo.
Tal vez transformarla sería demasiado drástico decirlo en estos términos, pero sí incorpora una nueva imagen en la ciudad que lo tenemos bastante identificado en la situación geográfica dentro de la ciudad. La mayor presencia de este tipo de arquitectura se va a dar, podríamos decir, en forma de una T que toma un eje en torno del centro comercial de la ciudad, a lo largo y digamos en las inmediaciones de la calle de Comercio, calle San Martín, y el Boulevard Galvez. Y por supuesto después tenemos Boulevard Galvez y Pellegrini en este caso. Tenemos también, por supuesto, presencia dispersa. Una de las mayores obras de la arquitectura moderna en la ciudad la vamos a encontrar retirada en ese tiempo en las afueras, que es el Hospital Psiquiátrico, una obra de Vladimiro Acosta, uno de los más importantes arquitectos de la modernidad en Argentina, ¿no es cierto? Un arquitecto de trascendencia internacional. En ese sentido podríamos decir que forma parte también de un programa de gobierno, ¿no? Un programa de gobierno, en este caso del gobierno de Iriondo, que pobló a la ciudad de escuelas y de distintos edificios públicos, tanto en la órbita municipal como provincial. Tenemos la cabina de control caminero frente a lo que hoy es el Estadio Colón, en la entrada de la ciudad. Tenemos el edificio de los bomberos zapadores y tenemos cantidad de escuelas que asumen este lenguaje arquitectónico como una expresión del Estado hacia la ciudad. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. El súper de la construcción. Presentes en toda tu obra. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Nos vamos a reencontrar la semana que viene en este mismo espacio. Antes los invitamos, como siempre, a recorrer las redes sociales de Proyectar, donde van a encontrar todo el material de estos 6 años que tiene que ver con arquitectura y con construcción. Nosotros nos despedimos, como siempre le decimos, a seguir cuidándonos. Seguimos en plena pandemia, distancia social, ventilación de ambientes y uso de barbijos son las 3 medidas que mejor previenen el COVID. A seguir cuidándonos entre todos y vamos a salir adelante. Nosotros la semana que viene hacemos otro programa de Proyectar.